Hola doctores, ¿cómo están? Nuevamente yo, Armando Iniestra, su amigo. Hoy vamos a ver lo que es práctica clínica estándar, guías de práctica clínica y ejercicio clínico patológico. La práctica clínica estándar, como tal, son recomendaciones no ambiguas sobre el manejo de un problema clínico específico. Una recomendación que se puede estandarizar en todo el actuar como médicos. La práctica clínica estándar no se hace sino se fluye, va apareciendo constantemente conforme nosotros vamos haciendo trabajos de investigación, donde nosotros hacemos trabajos publicados, editoriales, cartas al editor, comentarios en congresos, etcétera. Eso se va generando constantemente conforme nosotros vamos contribuyendo en la medicina. Existe tanto desde el área científica ya fundamentada en trabajos de investigación y publicados, y existe el área donde ya es lo comentado, donde la misma práctica nos va retroalimentando en nuestra ejecución como médicos. Esa es la práctica clínica estándar. La práctica clínica estándar y el razonamiento clínico están guiados y fundamentados en guías de práctica clínica, donde nosotros estandarizamos la información. Las guías de práctica clínica son herramientas valiosas que son necesarias dentro de nuestro actuar como médicos, ya que sintetiza la información que nosotros podemos aplicar en nuestros pacientes. La OMS la definió como informes desarrollados sistemáticamente, basados en evidencias para los proveedores de asistencia, receptores y otras organizaciones involucradas en la toma de decisiones acerca de las intervenciones de salud más apropiada. Como tal, cada país tiene una guía de práctica clínica. No se llama igual. Por ejemplo, en España se llaman guías clínicas. Aquí en México nosotros se llaman guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica se encuentran en el catálogo maestro de la CENETEC. Como tal, la CENETEC se llama el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y que se encarga de actualizar todas las guías de práctica clínica. La CENETEC, en lo que es en el catálogo maestro, se encuentran dos documentos por cada enfermedad. Existen las evidencias y recomendaciones y existe la guía de referencia rápida. Por ejemplo, nosotros podemos buscar una guía de práctica clínica de hipertensión arterial y esta guía de práctica clínica tiene dos documentos, uno que es evidencias y recomendaciones y otro que es guía de referencia rápida. La diferencia está en que aquí se fundamenta más la información y es un documento mucho más extenso, hasta de 80 a 100 páginas, y la guía de referencia rápida puede ser de 15 a 20 páginas y que realmente nos ayuda en el actuar o en el instante en el que estamos con el paciente. Las guías de práctica clínica deben de ser multidisciplinarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una guía de práctica clínica de hipertensión entre el cardiólogo, entre el internista, entre el nutriólogo, entre el fisioterapeuta, hasta el oftalmólogo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, un paciente con hipertensión arterial puede tener retinopatía hipertensiva y hasta eso debemos de estar vigilando. También las guías de práctica clínica deben ser universales, lo que conlleva que deben ser claras, reproducibles, flexibles, válidos y actualizados. De hecho, cada guía de práctica clínica se debería de actualizar cada 2 años. Y así tengamos nosotros la decisión final sobre el procedimiento clínico, preventivo, diagnóstico o terapéutico que debemos de efectuar con nuestro paciente. Para eso, la guía de práctica clínica se formula a partir de la pregunta pico, donde nosotros vamos a vigilar, por ejemplo, la población de pacientes hacia cuáles va dirigido. No es lo mismo una guía de práctica clínica de Estados Unidos, una guía de práctica clínica de España, donde las características de los pacientes son diferentes a la guía de práctica clínica que manejamos aquí en México. Somos poblaciones diferentes, por eso tenemos que fundamentarnos en la pregunta pico. Este es un ejemplo de guías de práctica clínica, por ejemplo, el ejemplo del diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial en el adulto mayor, donde se llevó a cabo la actualización en el 2017. Aquí, en la guía de práctica clínica, nos documentan tres tipos de puntuaciones, como es la evidencia,
que es el sustento, fundamento de cada una de la información que nos dan en la guía de práctica clínica, lo que los expertos que contribuyeron a la guía de práctica clínica nos recomiendan, de acuerdo a lo ya sustentado, de acuerdo a medicina basada en evidencias y de acuerdo incluso hasta en las experiencias y heurísticas que desarrollaron los expertos que elaboraron la guía de práctica clínica. También está el punto de buena práctica, que es lo que nos recomiendan ellos de hacer con nuestros pacientes. También vamos a encontrar flujogramas o algoritmos donde nos indican qué podemos hacer en cada una de las situaciones que tengamos con nuestro paciente. Es una ventaja porque las guías de práctica clínica nos dan todo sencillo, pero a veces nosotros llegamos a sobresimplificar las decisiones. Debemos de tener cuidado de no manejar empirismo, que nosotros no nos fundamentemos en nuestras experiencias, sino que nos basemos en medicina basada en evidencias, donde nosotros hagamos también un diagnóstico definitivo que sea certero, un diagnóstico definitivo y que nosotros podamos utilizar la guía de práctica clínica para ese diagnóstico definitivo que nosotros desarrollamos. En cambio, a veces, si no somos certeros y no hacemos un diagnóstico y utilizamos una guía de práctica clínica que no es para esa enfermedad que nosotros diagnosticamos, puede afectar a la toma de decisiones terapéuticas en el paciente. Por eso, nosotros debemos de hacer una buena política por consenso y poder tomar decisiones y poder hacer diagnósticos más certeros. Bueno, dentro del razonamiento clínico, también podemos hablar sobre el ejercicio clínico patológico. ¿Cuál es el ejercicio clínico patológico? Es un grupo de estudiantes, de residentes, de médicos que se juntan ¿para qué? Para poder analizar un caso clínico. El ejercicio clínico patológico hace referencia a un análisis colectivo de un caso clínico, del cual se presentan los datos clínicos y paraclínicos para conocer la opinión de diferentes médicos. Puede ser el especialista en medicina interna, puede ser el especialista en cardiología, el anestesiólogo, el cirujano, etcétera. Que como tal, la suma de todas estas diversas especialidades contribuyan a nuestro aprendizaje como tal. Generalmente es una discusión de un caso clínico que ya sucedió en el hospital, en cualquier hospital, y que es organizado por el área de enseñanza, y que este caso clínico es algo que llamó la atención en el hospital, un paciente que haya sido de difícil tratamiento o que haya sido de difícil diagnóstico o que incluso ya haya fallecido y que nosotros debemos de identificar cuál es la problemática para que no nos vuelva a suceder esas situaciones. Eso es algo importante de la sesión clínico-patológica. Se elige un caso clínico, se da la información por medio del expediente, se elabora el resumen, se hace la participación de todos los especialistas y al final se busca el diagnóstico definitivo. ¿Para qué? Para poder encontrar la resolución de ese caso clínico. La discusión se centra principalmente en el diagnóstico y en la terapéutica que nosotros hacemos con nuestro paciente, con la intención de que hagamos un diagnóstico temprano, de que prevengamos las complicaciones o la defunción en otros pacientes. Cada vez es más difícil conseguir alguna necropsia, pero realmente se puede hacer por medio de una confirmación de laboratorio, una confirmación de estudios de gabinete, una confirmación de un estudio histopatológico, etc. Y esto sirve como una ventana al proceso diagnóstico, donde nosotros vamos aprendiendo. Para eso, existen 6 puntos que nos ayudan a resolver el ejercicio clínico patológico. Una, tenemos que agrupar los hallazgos, los datos clínicos, los signos, los síntomas y la exploración física. Después de que nosotros hacemos la agrupación de los hallazgos, ahora sí seleccionamos un pivote, que es un punto donde nosotros vamos a partir para poder generar nuestros diagnósticos o nuestras hipótesis diagnósticas. Posteriormente las vamos a fundamentar por medio de conocimiento, por medio de medicina basada en evidencias, para poder enlistar así entonces las causas y poder seleccionar nuestro diagnóstico clínico. ¿Y cómo lo validamos? Por medio de un estudio histopatológico, por medio de fundamentaciones en guías de práctica clínica, de lineamientos, de libros, etc. Bueno, ahora vamos
al tema de desarrollo de la pericia del novato al experto en medicina. Como tal, los estudiantes de medicina se forman para ser médicos, son médicos de pregrado. Posteriormente brincan a ser médicos especialistas, donde van evolucionando en el viaje educativo del médico. Ya que son médicos especialistas, ya que estudiaron posgrados, ahora sí se deben de mantener en competencia. ¿Qué quiere decir? Deben de estar actualizados, deben de estar estudiando constantemente, con lo que ustedes puedan desarrollar sus actividades como profesionales. Para eso, el desarrollo de la expertriz o de la pericia lo podemos platicar en 3 puntos diferentes. Uno, la competencia consciente. Otro, el modelo de Dreyfus. Y otro, el modelo de Erickson, que sería de la práctica deliberada. Primero vamos a ver lo que es el modelo de competencia consciente. Para eso existen 2 puntos, el de incompetencia inconsciente y el de competencia consciente. Incompetencia consciente es no solo se ignora lo que se ha de ser, sino que no se tiene experiencia con ello. El que nada sabe, nada teme. Esa es la incompetencia inconsciente, donde nosotros no sabemos qué es lo que estamos desarrollando, pero tampoco conocemos qué es lo que estamos haciendo. Incompetencia consciente es cuando ya nosotros nos damos cuenta de la ignorancia que tenemos a ese procedimiento, o a esa situación, o a ese diagnóstico. La competencia consciente, como tal, la persona puede realizar bien la actividad, pero requiere pensar explícitamente y concentrarse en ella para hacerla bien. ¿Qué quiere decir? Es por ejemplo cuando aprendemos a colocar una sonda Foley. Nosotros empezamos a memorizar y decimos, bueno, ya tengo mi sonda Foley, ya tengo mi jaboncito, ya tengo mi sodine, ya tengo mis gasas, ya tengo mis guantes, todo para poder hacer el procedimiento. Y lo estamos memorizando, pero de repente nos falta un paso en el proceso y ya no lo podemos realizar como tal. Y tenemos el conocimiento, mas no tenemos todavía la práctica. Pero para eso pasamos a lo que es la competencia inconsciente, donde nosotros ya se convierte esa práctica en una habilidad de segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir? Ya lo hacemos inconscientemente. Es como cuando nos subimos al carro, lo arrancamos y manejamos y ya no estamos vigilando todos los pasos y ya no estamos memorizando todos los pasos para poder lograr el proceso del manejo. Eso es lo importante, que nosotros logremos llegar a una competencia inconsciente y donde nosotros ya tengamos la habilidad y lo manejemos de una manera experta. El modelo de Dreyfus es algo parecido. Aquí lo que quisiera que nos llamara la atención es que nos fundamentamos en reglas y nos fundamentamos también en intuición, donde nosotros manejamos, por ejemplo, ¿se acuerdan del sistema de procesos duales? Donde manejamos la teoría 1 con el sistema 1 con el sistema 2, la teoría normativa con la teoría descriptiva. Lo importante es que ustedes deben de considerar que existen reglas que están fundamentadas por medio de estudios de investigación, estudios científicos, por guías de práctica clínica, por lineamientos, por el libro, y de ahí nosotros vamos generando cierta expertise, donde nosotros ya logramos hacia una intuición que prácticamente serían, por ejemplo, algunas heurísticas que vamos desarrollando conforme vamos trabajando dentro de la profesión de salud. De ahí, nosotros generamos una metacognición, que sería la suma de todos los conocimientos que estamos adquiriendo conforme vamos avanzando en nuestra profesión médica. Así, existen diferentes características con las que nosotros vamos brincando hasta ser expertos. Y bueno, ¿qué necesitamos para ser expertos? Es 10 años o 10,000 horas como tal dentro de la experiencia que hacemos como profesionales de la salud. También tenemos lo que es la práctica deliberada, donde debemos de practicar de 4 a 5 horas, por lo menos en la mañana, y que tengamos un descanso y que sea constantemente y permanentemente esta práctica. Entre ellos se encuentra lo que son los medallistas olímpicos que se dedican a este tipo de actividades. Como tal, es estirar la habilidad y estirar nuestro esfuerzo constantemente. Pues deseo que les haya gustado este video tutorial y que les haya facilitado el estudio.